va a ser el último programa o no, porque además vamos a estar preparando nuestro gran debate ufológico. Tenemos un montón de otros programas que programar. Tenemos varios invitados en carpeta. Un montón de invitados además, así que prepárense que esto se viene bueno. Y con mucho más discusión y ver si de verdad los ovnis existen. A lo mejor algún día llegamos a esa teoría y la podemos avalar, pero por ahora lo único que podemos decir es que por lo menos lo estamos investigando y estamos analizando si efectivamente el fenómeno ovni, como seres extraterrestres que visitan la Tierra, son reales o son simplemente fenómenos naturales no descubiertos, no confirmados. Y eso es la base de InfoUFO. Bueno, Juan Castillo, nuestro queridísimo profesor. profesor. Buenas noches, queridos seguidores que tenemos cada semana. Bueno, primero expresar mi agradecimiento a Marcelo Moya, el cual está en este momento analizando 3 fotografías ovnis que enviaron, muy espectaculares. Y bueno, yo espero y confío en él en que va a llegar un buen resultado de esa fotografía y espero mostrarla acá, digamos, como primicia. Eso esperamos. Así es. Igual, si quieren mandar fotos o videos, primiciamultimedia@gmail.com. Esa es nuestra dirección, la pueden mandar ahí. A veces nos tardamos, pero hemos revisado todos los videos y las fotos que nos envían. Como algunas no son atingentes al tema que estamos tocando, las hemos postergado, porque hoy vamos a hablar del caso más emblemático de la ufología chilena, el más discutido, el más difundido, el que internacionalmente también ha tenido mayor repercusión. Hay pocos casos de ovnis en Chile que tengan tal repercusión como el caso de Armando Valdés. Del Cabo Valdés. Pues. Claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no entrar inmediatamente a hablar de lo que es el caso, sino que vamos a hacer un comentario primero de que de hecho está considerado entre uno de los 10 casos mejores del mundo. Un caso de abducción, o sea, toda la gente que sigue la parte de abducción, este es un caso emblemático para ellos, un caso de bandera, digamos, como el caso de Travis Walton o como otros casos que son importantes. Por lo tanto, este caso en Chile ha sido un caso muy mediático, de hecho ha estado en el tapete durante más de 25 años, que ha estado por todos lados. Este del año 77, imagínate. Correcto. Tú. Entonces, claro, es un caso que fue muy espectacular en su momento, que hoy día obviamente está entredicho muchas de las cosas que ocurran en el caso, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. Yo le mando un saludo a mi amigo Patricio Burleme, porque, bueno, él escribió un libro que está aquí, que se llama La Noche de los Centinelas, y es un libro muy interesante. Patricio es periodista, pero además le gusta mucho la parte ufológica, y en este libro él vuelca toda la información que había de la época, desde que se inició el caso, y vuelca todas las entrevistas que hay en este libro. Por lo tanto, es un libro de referencia, además de ser, digamos, el caso Valdés mismo. Él estuvo con Valdés nuevamente en Pampayúscuma y le hizo una entrevista. Y bueno, allí lo primero que sucede es que Valdés se desdice del caso. Entonces, pero vamos a seguir un orden en el caso para que podamos... me parece muy bien. Claro. Bueno, ustedes recién acaban de ver la foto de... Pero este caso ha estado, por ejemplo, en la portada de La Tercera. Eso es lo que te decía. Las primeras fotos que estábamos viendo era el diario La Tercera de la época, y ustedes ven, fueron raptados por un ovni, claro. Hablan las personas que enfrentaron al ovni. Aquí estamos viendo una que dice: nunca sabrán quiénes somos, que me parece que es la segunda. Uy, y está el almirante Merino en esa foto, chuta. Eran años muy feos, pero... Y más encima el general Mendoza. O sea, uy, no vamos a hablar de eso, pero para que se den cuenta el grado de impacto mediático que tuvo. Y en todos estos casos, lo vamos a conversar después, el momento político o histórico en que ocurren estos casos
son muy importantes para analizar absolutamente. la situación de completa hecho, de la abducción. La situación geopolítica en ese instante era beligerante con los países vecinos. Correcto. Y por lo tanto, digamos, hay que analizar también el punto de vista geopolítico el caso mismo. ¿Cuándo ocurrió esto? En una madrugada de abril del año 77. Era una patrulla militar, y voy a reiterar la palabra patrulla militar, Ya. que con la que se dio a conocer en ese instante el caso, pues hoy día se habla de que no era una patrulla militar, pero eso es un punto de discusión. Sí, que ellos que eran una pertenecían guardia. al regimiento Huamachuco y que estaba en Paspayúscuma. Ellos estaban en ese momento en una tarea de vigilancia. Estamos hablando más o menos que Pampayúscuma se ubica a unos 4 kilómetros de Putre. Y allí, digamos, el cabo Armando Valdés, con 7 subalternos, estaban en tareas militares, específicamente. A esto se le quería un poco rebajar ese nivel de tareas militares, pero la verdad es que cuando nosotros nos enfrentamos a esto, obviamente lo que podemos saber es que la situación geopolítica de ese instante daba para que la importancia de este grupo no fuera menor. Putre es un pueblo que se encuentra en altura, digamos, está de hecho a 3.550 metros sobre el nivel del mar. Correcto. Por lo tanto es un lugar donde está muy cercano a la zona cordillerana. Y constituye, digamos, la región de Arica y Parinacota. O sea, es una zona que es importante porque está en la frontera con Bolivia, en el fondo, ¿no? Sí, claro. Pero muy cercano también a la frontera con Perú y toda esta zona. Por lo tanto, desde ese aspecto era una zona bastante estratégica, por así decirlo. Sí, sigue siendo. Hasta el día de hoy hay un regimiento, han habido varios regimientos ahí. Habitualmente hay ejercicios militares y siempre hay una permanente dotación de carabineros, investigaciones y ejército en el lugar. Claro. Falta la marina nomás, porque en realidad cuando uno llega allá lo primero que ve son militares. Así es. Si alguien ha estado allá, estar a 3.500 metros de altura no es menor. Así es. Se pierde el conocimiento. Se pierde el conocimiento y me consta. La falta de aire. Hay un montón de condicionantes que te cambian toda... o sea, para pensar en este caso tenemos que pensar que todo ocurre a 3.500 metros de altura. Digo yo. Claro. Porque no es lo mismo verlo a nivel del mar. Así, absolutamente. A verlo a 3.500 metros de altura donde ocurren fenómenos, y a mí me consta, fenómenos bastante extraños, fenómenos climáticos que uno no está habituado a ver. Por ejemplo, las tormentas de rayos que ocurren habitualmente. Sí, claro. A esa altura los rayos están sobre tu cabeza. O sea, la nubosidad cuando baja es tan baja que uno puede ver un rayo, no sé, a 50, 100 metros y verlo caer ahí. Bueno, tú has estado en el norte, por lo tanto a ti te consta cómo es esa por lo zona. tanto, cada vez que yo me refiero a este caso, siempre digo, y también tomarlo en consideración para las preguntas y todo lo demás, ¿sí? Estos 3.500 metros de altura pueden incidir en lo que ellos vieron. Absolutamente, pero vamos a tratar de obviar por el momento la altura. Vamos a suponer de que estaban en condiciones normales, aunque no era así. ¿Y qué ocurre? Ya, partamos por el principio. ¿Qué fue lo que pasó? El día domingo, 24 de abril del año 77, Ya. la patrulla militar estaba integrada por 8 integrantes, o sea, el cabo Valdés más 7 integrantes. Y ellos habían una zona de unas pircas y de un emplazamiento militar en Paspayúscuma, que está como a 3 a 4 kilómetros, digamos, de Putre. Y bueno, allí habían baja temperatura en la noche, ellos estaban en la madrugada, todos estaban medio soñolientos, tratando de tomar café y tratando de amortiguar ese sueño cantando un poco. ¿Te fijas tú? Estaban alrededor de esta fogata tomándose un café.
por ahí se habla que tenían un tarrito de licor, ¿ya? Es muy probable, guardado para apañar el frío un poco, de cocoroco. Yo no Sí, yo no conocía, es pero un licor, es como un aguardiente. claro, Un aguardiente que se toma mucho en el altiplano. Claro. Bueno, cuando en eso Pedro Rosales, que era una de las personas que le tocó estar de guardia un poco hacia afuera del recinto, se devuelve corriendo hacia adentro y empieza a gritar: mi cabo, ¿cierto? Hay una luz que está desplazando hacia el cielo y viene bajando. Y efectivamente ellos ven una luz que, primero, esta luz, el cabo Armando Valdés no lo alcanza a ver bien, es la que baja por detrás de un cerro. Ajá. Y según ellos el cerro se ve iluminado por detrás, ¿eh? Y posteriormente viene otro objeto que viene por delante de este cerro y bajando, digamos, casi en la zona frontal de ellos, más o menos hacia unos 400, 600 metros más o menos de distancia, lo que ellos calculan que habría bajado esto. Y bueno, la luz era muy potente. Ellos la describen como una luz ovalada, grande como una especie de pelota de rugby, una luz más o menos blanquecina, ¿ya? Que ilumina el sector, pero hacia las puntas como de esta pelota de rugby tenía como dos luces rojas, ¿ya? Que eran como balizas de esta ambulancia, ¿ya? Correcto. O de estos vehículos policiales, estas balizas. Entonces ellos vieron como moviéndose estas luces que estaban en la parte lateral de este objeto. Y por lo tanto, según ellos, al parecer, las llamas de la fogata como que le llamarían la atención al objeto, y el capitán el cabo Valdés ordena inmediatamente apagar la fogata. Ellos dicen que le ponen una manta arriba seguramente para ahogar el oxígeno, sí, claro, y apagar la fogata. Y ellos dicen que esta luz, que estaba así bastante lejos, como que se acercaba en ciertos momentos y que se alejaba en otros momentos. Ya. Se la veían en ese sentido. Y por lo tanto es bastante interesante porque causa una conmoción en el grupo. ¿Ya? Y en este aspecto a mí no me cabe absolutamente ninguna duda que ellos vieron esto. No sé si el detalle de las luces rojas, pero bueno, la luz blanca la vieron. ¿Ya? ¿Por qué dices tú que no hay, que las luces rojas te merecen duda? No es que me merezcan duda, pero lo que yo digo es que me llama mucho la atención el que estas luces giraran como balizas. Es como raro, digamos, una situación de esta. Yo no sé, por ejemplo, ellos no hablan del tamaño de las luces laterales. Ellos dicen que eran dos luces más pequeñas que estaban en la orilla, pero si se calcula el tamaño general del objeto, uno pudiera tener cierta idea acerca de las luces laterales. Claro, el tema es si alguien les ha preguntado cuál era el tamaño del objeto. ¿Cuánto medía el objeto? Mira, ellos hablan de 100 metros, algunos hablan de 200, nunca se han puesto bien de acuerdo en eso. Y de hecho todas las características del objeto las quiero revisar la semana próxima. Sí, vamos a hablar de cosas generales, pero ¿por qué? Porque también hay contradicciones en la forma, en la luminosidad y en varios elementos que tuviera este objeto, entre ellos, entre los mismos personas que conformaban la patrulla. A ver, para acotar, el cabo Valdés fue el que fue abducido, es el personaje más conocido, claro, el que fue entrevistado, así es, un par de veces al menos, quien anunció que iba a publicar un libro, y el resto, los otros 7, hasta donde yo sé, los entrevistaron escasamente una vez en aquellos años, si es que. Y la otra que yo vi y que está en YouTube y cualquiera de ustedes lo puede ver es en el programa OVNI de Televisión Nacional, que es un muy buen programa que conducía Patricio Bañado. Bueno, uno de los primeros que ahí hablaron dos fue Honorato, que Pablo Honorato. Al cabo Valdés.
al cabo Valdés, lo entrevistó sí, pero no entrevistó a los otros, a eso me refiero. Los claro, soldados... pero los soldados estaban junto con Valdés cuando entrevistaron ya, pero no habló con ellos. No interactuaron con ellos. Ya, es que ese es un punto súper importante en términos de que Valdés aquí ha sido el foco de atención y los otros 7 han sido un poco postergados. Y para mí el valor de lo que van a decir los otros 7 es tremendamente importante para ajustar el caso y ver si efectivamente... Bueno, nosotros vamos a ver a lo largo de este programa que se han dicho muchas cosas con respecto a, y de hecho cosas que han dicho los demás testigos, no solamente Valdés, digamos. Pero Valdés obviamente que es el protagonista y es la persona que hoy día dice que él no fue abducido, y por lo tanto en todo ese momento de 15 minutos que él no estuvo con su patrulla, él dice todo lo que pasó hoy día. Entonces, después de estos 15, porque se supone que el cabo Valdés se aproxima a la luz, y por lo tanto sale de la pirca. Y en ese instante, la gente pierde de vista a Valdés, y resulta de que más o menos ellos calculan, porque tampoco es preciso, pero más o menos calculan que unos 15 minutos se habría demorado, porque se supone que Valdés... Es lo que calcularon ellos. Claro, era Valdés el que tenía el reloj, los demás no sé cómo calcularon la hora, pero sí, digamos, se habrían demorado más o menos unos 15 minutos, calcularon ellos. Cuando que él se perdió de la vista de ellos, en el fondo, ya, porque ellos no lo ven desaparecer, sino que ellos lo ven, que Valdés se pierde de la vista de ellos. Y bueno, a los 15 minutos... Hay uno de los testigos que dice que es el... como que lo mueven, como que desaparece ahí, como que se mete en algo, que es muy diferente a decir desapareció, no lo vimos más, porque en la noche, con poca visibilidad, tú puedes ver cómo una persona desaparece. No es así. Ya, yo escuché ese relato de uno de los testigos, que decía como que pasó ya, para otro lado. Vamos a ir desmenuzando esa parte. Ya. No se me adelante, primero contemos la historia para poder llevar un cronológico. Un ritmo, algo cronológico, ¿cierto? Del caso. Entonces, a los 15 minutos ven que el cabo Valdés cae como un bulto, incluso uno de ellos dice que lo vio caer como un fardo de pasto. ¿Ya? Y lo ven caer del otro lado de la pirca. Ajá. ¿Ya? Otros dicen que lo ven descender de arriba, que cae desde el aire hacia abajo. ¿Ya? Y eso es bastante interesante, porque ya vamos a ver qué es lo que se cuenta a ese respecto. Hasta ese momento nosotros tenemos que el cabo Valdés habría sido abducido, ¿cierto?, por esta luz, habría desaparecido durante 15 minutos y habría aparecido de repente delante de sus soldados. Cosa que obviamente que al ver este objeto, los soldados estaban muy conmocionados, digamos emocionalmente. De hecho, en una primera instancia, él ve la luz y todo esto que estaba ahí, y ellos se toman de los brazos, se encadenan de los brazos, todo, ¿ya? Y empiezan a rezar. Tú sabes que hay todo un cuento ahí de esta cosa. No voy a interrumpir todavía. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo esta patrulla ahí? Hay que ponerlo en ese contexto. Primero, ellos estaban cuidando caballares, y nunca tampoco se han puesto de acuerdo cuántos caballares estaban cuidando. Algunos hablan de 400, algunos de 300, otros hablan de 1000 cabezas de caballares. Entonces, primero no había un acuerdo en eso tampoco, ¿ya? Cosa que si yo soy la persona que estoy cuidando ahí y voy al mando de la cuestión, tengo por lo menos que saber qué es lo que estaba cuidando. Y obviamente que en el lugar y en el recinto también había emplazado un polvorín. Ya, un polvorín que tenía armas, que tenía varias cargas explosivas, y por lo tanto una de las cosas que primero se discute es que si esta patrulla tenía armas o no las tenía. Ya vamos a desmenuzar esa parte también, vamos a ir de a poco. Bueno, según la patrulla, al caer el cabo Valdés, viene como tambaleándose, como en un estado alterado, y él trata de tomar a unos soldados y los soldados se echan hacia atrás porque están asustados, ¿ya? Y después, cuando lo ven como que está como medio aturdido,
ellos lo toman entre todos y lo llevan a la fogata. Se supone que la volverían a prender porque se supone que la habían apagado. Y lo tapan y le ponen una frazada encima, ¿te fijáis? Para cubrirlo. Y lo ven que viene medio desgarbado, ¿te fijas? Así. Y que él, en este estado, medio alterado, ahí cercano a la fogata, balbucea unas palabras que, según los testigos, digamos, según los otros miembros de la patrulla, no era la voz de Valdés. Claro, entonces una voz casi gutural dice: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Una frase para el bronce. Sí, claro. Entonces, llama la atención esta frase que dijo Valdés delante de todos sus soldados y que todos reconocieran, digamos, recordaran perfectamente cómo la había dicho. Si nosotros, por ejemplo, podemos ver, ahí tenemos unas imágenes de parte de la patrulla, de 5 miembros de la patrulla, ¿ya? Que está Pedro Rosales, Germán Riquelme, Humberto Rojas en esa fotografía, Iván Robles, Juan Reyes. Que ellos eran los integrantes de la patrulla. Y una foto, obviamente, que está de Armando Valdés con lentes oscuros tomándose ahí la barbilla. Aquí estamos viendo la foto de 5 de los 7. Sí, exactamente. Y tenemos otra foto ahí donde sale tomándose la barbilla Valdés, una foto de la época también, que es interesante tenerlas porque obviamente nos muestra, digamos, la realidad de ese momento. Tenemos el video de sus primeras declaraciones. ¿Sí? ¿Lo miramos? Ya, sería interesante poder verlo. Ese es el video que tenemos de las primeras declaraciones. La entrevista la hizo Pablo Norato, en Canal 13. Todavía está trabajando el domingo. Cabo Valdés, Pablo Norato, increíble. Buenas tardes. Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo, relátenos cómo ocurrió esta experiencia. Vamos a quedar calladito para que ustedes... Bueno, prácticamente, gran parte de la historia que me ocurrió a mí, la anécdota, te puedo decir, para mí algo increíble. O sea, no tan increíble por el hecho de que yo siempre creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que quieran llamarle. ¿Usted, cuando ocurrió el hecho, con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres. ¿En qué sector de Putre se encontraban? A unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros, tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego, lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo 1 hora estuvo ahí delante de nosotros en forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo viera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros. No lográbamos nada. Entonces, ¿No hicieron disparo al aire ustedes de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, seguidamente, después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron, y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, yo desaparecido y llegué igual como por arte de magia al lugar de los hechos. Ahora, cuando usted desaparece, ¿los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted? Claro, estaban a la misma distancia, 4 metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece usted? Prácticamente fue algo
como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente. Yo no, es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, no se acuerda absolutamente no, nada. de ninguna cosa, prácticamente, ¿para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para exponerme a la risa de todo el mundo, ¿no? Ahora, Cabo Valdés, usted una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante crecida. ¿Cómo ocurre eso? Eso me extrañó mucho, lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. Y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió, yo me practiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal, o sea, un poquito crecida nomás. Y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes, que son bastante espesos, entre paréntesis. Así que la tenía larga y suave la barba, una barba totalmente larga. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20, o sea, como si se hubiera, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Ahora, cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Yo digo, cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité muchachos, como una voz de angustia, como que necesitaba ayuda, y posteriormente me desmayé, según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron, y yo los miraba a todos con ojos desorbitados, no los conocía porque seguramente estaba bajo un estado de shock o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta ellos de que mi barba estaba excesivamente crecida. A consecuencia que hay oficiales y mis jefes están de testigos que yo me afeité, y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar, con las barbas bien afeitadas, bien presentadas, y ese día tenía una barba pero de 5 días. Ahora, estos dos objetos que aparecen, ¿qué forma tenían? ¿Eran en forma de un haz luminoso o eran en forma ovalada? ¿Qué forma tenían? Forma ovalada, lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías que vienen directamente de la NASA, que han sacado en Estados Unidos, y identificamos todos los 7, los 8 hombres conmigo, identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos, que era un objeto luminoso, y lo más extraño y lo más asombroso, y por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía 2 luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados. O sea, no es cosa mía solamente. Ahora, posibilidad de que hubiera sido un avión o una cosa así, no hay ninguna. No, posibilidad, no estamos preparados especialmente para identificar cualquier tipo de volador nosotros que sea del tipo humano. Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. Yo habría identificado un jet, un rocket, cualquier tipo de avión, lo habría identificado inmediatamente. Ahora, ¿cuál es su impresión? ¿Se trataría de un ovni, de un objeto volador no identificado? Para mí, realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado. Un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez, no sé, no podría explicar, no creo sí que sea algo de aquí proclamado por los hombres de la Tierra. Ahora, ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? Porque hay que ponerse un poco especular un poco con este hecho. ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos o lo llevaron hasta otro lugar? ¿Se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree? Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común. Para mí, realmente, si yo pudiera especular, y voy a especular un poco, posiblemente haya sido, no raptado, pero a lo mejor pude haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea, o sea, no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de la polla gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo haría encantado, no tendría problema. Es muy bueno el relato, es un relato coherente, parejito, y no parece una persona que haya sido abducida y le haya pasado tan mal. Déjame sacar el... Bueno, yo creo que aquí hay 2 detalles importantes en esta narración, y que nosotros, bueno, ya tocamos más o menos lo que él había hablado, pero, por ejemplo, aquí hay 2 detalles. Uno es el reloj que él tenía, y que según el reloj habría estado adelantado más o menos habría estado adelantado como en 5 días. O
sea, en vez de marcar el día 25 que ellos estaban ahí, el reloj marcaba el día 30. Correcto. Y segundo, él habría aparecido con una barba correspondiente a 5 días, entre comillas. Porque en otras grabaciones él habla de que la barba que él tenía era un poco menos que el bigote, y el bigote de él es bastante espeso. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando, digamos, de una barba de mucho más días, digamos, de 10, 15 días por lo menos. Por lo tanto, el caso es muy interesante y es rico en estos detalles. Pero el problema no es el que sea rico en estos detalles, sino que es cómo se va desarrollando. A ver, vamos por parte, porque eso mismo, a través del desarrollo, hay una cosa importante. Jofre, yo le pregunté a nuestros amigos si ellos creen que fue un caso de abducción o fue un fraude, o una mentira, no sé si tratarlo como fraude, si estuvieron conspirando los otros soldados también, o fue histeria colectiva, o fue simplemente seguirle la corriente a alguien influenciado, porque eso ocurre mucho. Sí. Eso ocurre mucho, o sea, uno se parar en el Paseo Humada o en el principal paseo de cualquier ciudad, se pone a apuntar con el dedo hacia arriba y a decirle al otro, lo viste, se va a empezar a choclonar la gente. Es un experimento básico. Sí, claro. Se va a choclonar la gente, y si uno le va a preguntar a la gente que se sumó al final, te van a contar una historia que había alguien que se iba a tirar, que parece que alguien se iba a tirar, que parece que... O sea, cada uno va inventando su historia. Si vieron una luz, suponiendo que estaban en un estado histérico, que a mí me parece absurdo, pero suponiendo que, como ellos dicen, estaban tan histéricos, soldados entrenados en una zona de conflicto, ven un objeto extraño, se toman de las manos y se ponen a rezar. Si es en nuestro ejército chileno, estamos pero hasta la pirinola, perdonando la expresión, porque no se me ocurre una reacción menos profesional de un grupo, o sea, no un solo tipo, no 2, 7 tipos, que además en unas historias tenían armas y en otras no. Mira, entonces aquí Jofre nos ¿ya? dice que él dice que nunca fue abducido, con todos los antecedentes que él tenía, asegura que nunca fue abducido. Ratón González, que le damos la bienvenida, conversa con usuario 8022, nos dice que trataron este tema en un programa que se llamaba por acá va, te lo digo al tiro, que debes conocerlo, en el Ufograma. No lo conocía. Ya, Ufograma yo tampoco lo conocía, no sé de dónde es, si nos cuentan mejor. Ufograma. En ese programa lo conversaron y lo analizaron también, pero no sé qué piensan ustedes. ¿Fue adopción o fue mentira del Cabo Valdés o de todos juntos? Dos cosas. Este relato es muy coherente y muy... Bueno, pero no me muestra una persona afectada por esta cosa. Tú tienes que pensar de que ese es el relato primario, digamos. De hecho, es la primera entrevista que se le da a un medio de comunicación fuera del diario La Estrella, digamos. Hasta ese momento solamente había sido reportado en todo caso por el diario La Estrella de Arica, por Daroche, digamos, y teniendo como corresponsal a Pedro Aranea. Hay una cosa que considerar, sí, en el tema de la tranquilidad con que hace el relato, es que ya había pasado más de un mes cuando claro, lo entrevista a Canal 13. Sí, claro. Entonces en un mes pasan muchas cosas como para perder el susto. No sé cuál habrá sido la... Bueno, de hecho yo voy a hacer referencia a mi amigo Aburleme, porque él escribió el libro. Él se inclina, de hecho en la parte final del libro, se inclina por la narración y tal como la hemos visto nosotros. O sea, él cree en la narración primaria. Y por eso lo voy a mencionar, porque Patricio dice algunas cosas que yo voy a cuestionar y las vamos a discutir acá. Y espero, si él tiene la voluntad de acompañarnos la próxima semana, que pudiera estar acá, para que poder conversar de otras cosas, además de todo lo que él investigó, porque a lo mejor él puede tener antecedentes que sí, no, lo ideal sería poder conversar tenemos con él. Vamos a ver si lo traemos la próxima semana. Pero nosotros tenemos que pensar de que este caso era el caso más mediático y el caso que recorrió más el mundo.
Lógico, porque eran claro, pero por funcionarios lo tanto, al ser un caso de esa naturaleza, casi todas las personas, sobre todo fuera del país, creen el caso tal como ocurrió, sin cuestionarse nada. O sea, yo creo que el caso ocurrió, que el caso que Armando Valdés fue raptado, que su reloj estuvo adelantado 5 días, que él apareció con esta barba, y bueno, y otra serie de circunstancias que rodearon al caso, que las vamos a ir aclarando acá. Yo creo que este chico que nos acaba de hablar está más cerca de la verdad, digamos. Jofré, yo creo que Jofré está en lo cierto. Y mira, yo voy a dar varios antecedentes acá que van a demostrar, en cierto modo, cuáles son estos entredichos que tiene este caso. Porque el caso, desde el momento en que el principal protagonista se desdice del caso y hoy día dice que no fue abducido, en consecuencia que en un tiempo estuvo diciendo que sí, o sea, eso demuestra que el caso de por sí ya pierde credibilidad. ¿Ya? ¿Pierde credibilidad? ¿Qué es lo que pierde credibilidad? Yo creo que sí, que pierde credibilidad en el sentido en que tú pones algo en que te hace dudar. Es decir, ¿ocurrió o no ocurrió? Ya no es la narración que había al principio, en que todos creían que todos los diarios daban por hecho. Hoy día tenemos una versión absolutamente diferente. Y eso se ha atribuido a un cambio, digamos, del punto de vista religioso de Valdés. A ver, pero que ese también es un punto bastante discutible. Valdés siempre ha sido religioso, eso lo dicen sus compañeros. Sí, pues siempre. No es que él haya descubierto la luz después del encuentro. Pero a mí me parece, a mí lo que me interesa más de este caso, como escéptico, como que no cree mucho en estas cosas, lo que más me llama la atención, a mí lo que me hace interesante el caso es que este tipo, casi 30 años después, haya desmentido todo lo que dijo y haya dicho, oye, ¿sabes qué? A mí no me abdujeron. Mira, en una entrevista... Porque fue a Televisión Nacional, sí, claro, estuvo en el programa de Pedro Garcuro, habló, dijo que le había recibido un mensaje, que se estaba haciendo regresiones. ¿Unos cuantos millones? En ese momento le pagaron 8 millones de pesos, tengo entendido, por el programa. Estamos hablando del año... ¿Qué año fue? ¿El año 90 y algo? Claro. Año 90 era harto. Pero eso es lo que se paga en la tele. Si a Raquel Argandoña le pagan 300 millones y a cualquiera que vaya a ser entrevistado en la tele y parte de 1,5 millones algo. Bueno, pero mira, a Buleme lo entrevistó en vivo. Sí, correcto. Él estuvo en el lugar y parte de esa entrevista. ¿Y sabes lo que le dijo en esa ocasión? Cuando partió esta entrevista a Valdés, le dijo: me he decidido a contar la verdad de los hechos, de una vez por todas. Contar cómo fueron realmente las cosas. Y espero, Patricio, dar un corte final a esto. Que de mucho tiempo, pero hasta el día de hoy, no ha sido contada verdaderamente. ¿Te fijas? Dice que esto a él le cambió la vida, dice. De alguna forma le cambió la vida hace 25 años. Y dice que esta verdad él la ha guardado durante todo este tiempo y que, bueno, ahora ya es el momento de ser contada verdaderamente. Entonces, fíjate tú el cambio de actitud que tiene el protagonista principal del hecho. Eso es sumamente importante. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál verdad? Primero, ¿cierto? ¿Qué pormenores esconde esta verdad? Porque obviamente que si él está diciendo que hoy día dice la verdad, es porque hay muchas cosas que estuvieron escondidas y que él las va a decir en algún momento, en su libro tal vez que ya está por salir. Y lo otro es decir, uno quiere plantearse es cómo ocurrieron estas cosas realmente. ¿Cuál fue realmente cómo se desarrollaron los acontecimientos? Si uno entrevista, obviamente, a los soldados, y de hecho eso le pasó a Buleme, conversó con algunos, porque no pudo conversar con todos, obviamente los soldados, con algunos cambios y algunas contradicciones, mantuvieron, digamos, el relato original. Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, hasta que Abuleme hizo este libro. ¿De qué año es el libro de Abuleme? ¿2002? ¿2004? Sí, este fue, a ver, te lo digo al tiro.
La primera edición creo que es del 2002. Sí, 2010. 2010. 2010. 2010. Es un libro absolutamente reciente y vigente. No hay otro hasta ahora. No, no hay ninguno que aborde el caso. Se había escrito otro libro, pero no... Pasó sin pena ni gloria. Sí, pasó sin pena ni gloria. Yo creo que este libro es lo mejor que hay sobre el caso Valdés, sobre todo en información, en recopilación, en todo. Es un libro excelente. Yo lo he leído ya varias veces. Y bueno, de hecho lo tengo todo rayado porque lo tengo señalizado con varios puntos que hoy día vamos a tratar. A ver, sigamos con la narración inicial. Viene este aparato, esta luz, ¿Ya? ¿la ven? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Él se supone que cayó medio desmayado. Hay una cosa. No, los soldados dicen que perdieron el conocimiento también. Que ya vamos a volver a todo de nuevo. Sí, sí. Él ven en la patrulla, es avisado por uno de los que estaba haciendo vigilancia. Ingresa, le dice: mi cabo, hay unas luces que están cayendo. Una de las luces cae por detrás del cerro, la otra por delante, que cae momentos después. Y obviamente que ahí estas luces él la describe como una luz ovalada con dos luces rojas a los costados, y que ellos en un momento obviamente que se asustan, se hacen una cadena con los brazos, hacen unas pocos. ¿Pero ellos pierden el conocimiento, los soldados? No, pues se supone que no, pero también se menciona de que habrían estado en un estado de vigilia o de somnolencia. ¿Ya? ¿Pero quién dice eso y referente a qué? Porque en el programa OVNI, donde yo escuché, lo pueden buscar en internet, en el programa OVNI están todos los capítulos, y especialmente el de Cabo Valdés, dos de los soldados dicen que perdieron el conocimiento. No, yo no había escuchado eso de que los soldados habían perdido ese video no lo tenemos. El conocimiento. ¿Tenemos algún otro video? ¿Llegaron los otros videos? No sé si nos llegaron los otros videos que teníamos preparados. Pero me comprometo a tener la otra semana esos dos testimonios que me parecieron muy... porque por lo menos uno de los soldados dice que perdieron el conocimiento. Mira, Valdés dice hoy día, en cuanto a una pregunta que por qué él está hoy día decidido a hacer la verdad. Le dicen: ¿por qué no habló antes? ¿Por temor a ser castigado? Y él dice: pensé que nadie iba a creerme, que resultaría ridículo contar que se había armado todo ese revuelo por solo unas luces. Habría dejado mal a toda la institución. Hoy lucho por no mentir. Lo que me parece bastante coherente. O sea, hay cambios de opinión, la madurez, la presión social, especialmente temas espirituales para quienes son creyentes pueden hacer que cambie completamente su opinión. Ahora, lo que a mí me genera dudas sobre este tema es la reacción de los otros soldados. Como tú dices, yo creo que lo que ellos vieron, si es que ocurrió algo, fue la luz. Sí, a mí no me cae la duda de eso, a mí no me cae duda y que de ahí ocurrió. para adelante yo creo que no hay nada absolutamente que nos pueda convencer de que haya ocurrido algo más. No me cae duda que ocurrió. El caso ocurrió. Pero todos estos detalles o todo esto que le pusieron al caso fueron cosas que se adicionaron posteriores, que no fue parte del caso. Y voy a partir con eso, primero señalizando el por qué este grupo, que en un principio fue considerado, se habló de una patrulla, y después alguien dijo no, si era un simple grupo vigilante de Pesebrera, que incluso que no tenían armas. ¿Ya? Yo creo que esto es algo fundamental, porque si tú tienes un grupo militar que está cuidando elementos estratégicos, como son estos caballares, ¿cierto? Pero además ellos estaban en cuidado de un polvorín, y ya vamos a ver la referencia donde sale eso. Uno puede preguntarse por qué ellos no habrían de llevar armas. ¿Cuál habría sido el problema para llevar armas? Son soldados. Sí, pero la mayoría eran conscriptos. El único profesional aquí era Valdés. O sea, ¿los conscriptos no usan armas? No para cierto tipo de guardia, ¿no? Los conscriptos, olvídate, hay conscriptos que solamente utilizan el arma pero si yo coloco un grupo de militares a cuidar elementos estratégicos, ¿deberían llevar armas? Si eran elementos estratégicos y si había un polvorín, lo más lógico es que sí llevaran armas. Pero
en una de las uno de los relatos, que es el que yo conocía, que era más o menos el relato oficial, es que no era una patrulla, sino que era una guardia. En una guardia no se llevan armas, porque además solamente tenían que cuidar a los animales, que no se le arrancara a los animales. De hecho, tenían caballos y qué sé yo para poder moverse. Para eso no es necesario entregar armas, y menos a los soldados conscriptos. Bueno, yo te voy a señalar algo. Entonces, ¿en qué momento la patrulla se transforma en guardia y cuándo de guardia pasa a patrulla? Partamos por eso. Bueno, en un principio se habló de patrulla, y según algunas personas dicen de que eso se hizo por un asunto más bien de política o de geopolítica internacional, que el ejército habría hablado de una patrulla y no de un grupo de cuidadores de pesebrera, porque hacia esta noticia, como iba a salir hacia afuera del país, obviamente iba a llegar también a los alrededores nuestros, y por lo tanto, por eso se habría utilizado el nombre de patrulla. ¿Ya? Claro, vas a entender que estaban bien preparados. Claro, exactamente. Porque, a ver, estamos hablando de 1977, históricamente teníamos, qué raro, teníamos conflictos con nuestros vecinos. Teníamos conflictos, hace poco habíamos tenido conflictos con Perú. Estaba el tema con Argentina, o sea, el ejército en ese momento había una especie de Chile contra todos, donde se suponía que íbamos a pelear contra tres países, había todo un tema muy militarizado. Entonces, claro, el discurso era decir, oye, estamos súper bien preparados aquí, al que se meta aquí tenemos un montón de soldados armados hasta los dientes. Pero yo creo, personalmente, y según el relato, este relato que te digo, es que era una guardia nomás. Van a cuidar y basta con que el sargento lleve pistola, se le roban los caballos, tienen radio y se comunican y qué sé yo, pero pasarle armas a un grupo de conflictos... Bueno, Abuleme afirma de que este punto no está claro. Ya. Y él dice que esto se va a esclarecer a medida de que otros testigos, digamos, presten sus testimonios a esto. Sin embargo, yo puedo decir lo siguiente. En la página 110 y 111 de este mismo libro, Valdés afirma enfáticamente que ellos, además de tener a cargo el cuidado de los animales, los caballares, destinados para el uso de los soldados, tenían emplazado un polvorín constituido por cargas de morteros, armamento bélico, municiones, carga de trotil y explosivos. Ya. Guardados en una bodega situada en este lugar, por razones estratégicas y de seguridad, dada la situación geopolítica. Ya, ahí nos cambia todo. Claro. Ahí nos cambia todo. Disculpa, usuario 1277. Nosotros podemos buscar acá en la página 110 y 111 de este libro y vamos a encontrar esa información. El que tenga los libros puede abrirle en esas páginas y ver esto que yo le estoy diciendo. Ok, eso es importante. Usuario 277 nos dice que era una patrulla de reconocimiento. No lo sé, hasta donde yo sé, las patrullas de reconocimiento van armadas. Y tienen una misión diferente. Y de hecho ellos habrían estado y a la simple armados. patrulla. Si tenían que cuidar las caballerizas, insisto, no es necesario que estén armados. ¿Ya? Si era una patrulla de reconocimiento, entonces no estaban cuidando las caballerizas, tendrían que haber tenido otra misión. Claro. Y si era una patrulla que destinada a cuidar el explosivos o armas, entonces sí tenían que estar armados. Claro, pero mira, recién acabamos de ver la entrevista de Pablo Honorato, ¿cierto? Sí, sí. Pablo Honorato le pregunta a él si ellos tenían armas o alguna cosa, ¿ya? Esto ocurrió, esta grabación es del 18 de mayo del 77, o sea, más o menos un mes posterior. 3 semanas más. Claro, ¿cierto? A lo que ocurrió a las. Y Valdés dice, no hicimos ningún disparo al aire, por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podría ocurrir alguna cosa. O sea, Valdés está diciendo ahí que no hicimos ningún disparo al aire. Quiere decir que tenían armas como para hacerlo. Por lo menos él tenía. Claro. No, él tenía. Él tenía su... por lo menos tenía. Claro. Y ahora me parece absurdo que no hayan tenido armas si tenían que cuidar un polvorín. Y en la entrevista que le hizo Pedro Carcuro en Televisión Nacional el día 16 de junio del año 99, Valdés afirma que haber ordenado a sus hombres tomar su armamento.
O sea, esto está grabado. Uno escucha la entrevista de Pedro Carpuro, sí, sí. Y se va a encontrar con esta afirmación de Valdés, Sí, que él correcto. afirma haber ordenado a sus hombres tomar su armamento. Por lo tanto, Ya, descartado, no, pero, por lo menos estas dos nos dicen que no, sí pero tenían vamos armas. a seguir, porque hay más todavía. En la entrevista de canal de televisión Megavisión, Valdés reconoce que estaban con armas, porque dice: yo ahora me río, pero en ese momento olvidamos que éramos soldados y que teníamos armamento y no hicimos nada. Eso lo dice en una entrevista que dio a canal de televisión Megavisión. Y en la página 79 también de este libro aparece una afirmación de Valdés que dice haber escuchado a sus hombres querer disparar al objeto. Está en este libro. Correcto. Por otro lado, Valdés afirma que que él llevaba su revólver de servicio y que contaban con 3 fusiles SIG, que en ese momento. Ya. O sea, ¿cuál sería el armamento que ellos contaban? 3 fusiles SIG más la pistola de Valdés. Yo creo que todos tenían sus fusiles SIG, a mi parecer. Creo que tal vez en ese momento las tenían a mano, esas 3. Pero creo que si hay una guardia cuidando este material estratégico, tanto los caballares como los explosivos, creo que ellos deberían haber tenido armas. No, ya. O sea, pero para mí, para mí es que sí, efectivamente tenían armas. Una de las cosas, Betito, hola Betito, dice que también piensa que estaban armados, pero por el miedo no pudieron hacer nada. Y Ratón González dice, sí, con el miedo se les chingó la pólvora. Claro, pero mira, fíjate que Pedro Rosales, pucha, que ha sido Ajá. otro de los mediáticos de la patrulla, Ajá. que ha dado otra información, que hoy día está transformado en un contactado, etcétera, etcétera, ¿ya? Él habría tenido una de las armas, ¿ya? Puesto que este militar pregunta a Valdés si este quería que disparara el objeto o no, a lo cual Valdés se niega. Eso está en la página 195 de este libro. Aquí está. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede hacer otra mención, por ejemplo, de Julio Rojas, que otro integrante de la patrulla. Él habría tenido otra de las armas, porque afirma que quiso pasar la bala para disparar al aire para asustar a los posibles intrusos, lo cual no pudo realizar, ya que el arma se le atascó o se le atrabó. Y eso está en la página 198 de este libro también. O sea, es información que está escrita, no es una cosa que uno esté inventando. Entonces tenemos a lo menos 8 o 10 menciones a que tenían armas. Entonces, lo primero que uno va a considerar en esto es que sí era una patrulla. Por lo menos yo estoy convencido de que sí era una patrulla. No era un simple grupito que iba a cuidar unos caballos y a tomar cafecito. No, era una patrulla militar que estaba protegiendo un lugar estratégico, un lugar con caballares y un lugar que tenían emplazado cierto polvorín. Ahora es cuando me surge la pregunta. Si mandan a un grupo de conscriptos que recién llevan un par de meses, que no tienen armas, están en Putre, en un lugar lejano a su casa, bla, 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 ven un objeto gigante ahí, el sargento se pone a rezar, ellos se asustan y se ponen a rezar. Si es una patrulla con armamento, o sea, para tener el armamento ya, tienen que haber hecho toda la instrucción previa de cómo usar el armamento. Claro, por ahí tenemos unas fotografías que muestran, digamos, los fusiles SIG. Ya no son niños que salieron del colegio y entraron y llevan su primer mes de entrenamiento. Estamos hablando de gente que ya tenía el entrenamiento, que ya sabía manejar el arma, que ya sabía disparar, que estaban cuidando un polvorín. Así es. A mí eso ya, que se tomen de los brazos y se pongan a rezar. Ni el cuco. No, a mí la pregunta que me salta es la siguiente, es decir, ¿cómo es posible, cierto, que este grupo, teniendo sus armas de servicio, ante un peligro inminente, porque ellos vieron la luz, no se dieron cuenta que era un hombre ni nada, ellos vieron una luz bajar nomás, pero podría haberse tratado incluso de un helicóptero, de otra cosa en ese instante, aunque ellos dicen que no escucharon un ruido,
¿cierto? ¿Por qué no dispararon ni siquiera al aire para amedrentar siquiera? Teniendo las armas. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que dice el ejército? No sé cuál es la normativa en este caso. Pero estando en regimiento, yo he visto que si alguien se acerca a 2 metros del regimiento, ya se tiene que dar la voz de alto y se le enfrentarlo. Si el tipo traspasa la línea del regimiento, o sea, entra, el balazo al aire es obligatorio. O sea, el tipo que no dispara al aire en esa situación, creo que lo sancionan. Si hay algún militar por ahí que nos dé el detalle específico, pero ya ahí me empiezan a generar algunas dudas, un tipo de historia o de histeria colectiva. Bueno, ya tenemos un asunto aclarado. Tenían armas. Tenían armas y era patrulla. Ya, vamos más rapidito porque se nos está pasando el tiempo. Bueno, como loco. La barba es otro elemento clave. Es otro elemento porque la barba se supone que sería la prueba fehaciente de que él estuvo desaparecido por 5 días en el tiempo. O Claro. sea, que él habría desaparecido 15 minutos, pero en realidad habrían sido 5 días y en esos 5 días le habría crecido la barba. Entonces, creo que en esto también hay que ser bien cauto porque hay una serie de elementos que no coinciden y que hoy día Valdés dice que él simplemente la barba la tenía y ya vamos a ir viendo algunos puntos, pero lo primero que hizo Valdés en ese tiempo, después de que ocurrió esto, después que según él se afeitó, el ovni, ¿hasta qué hora estuvo ahí? La luz, ¿hasta qué hora estuvo ahí? él se estuvo desaparecido 15 minutos, la luz estuvo hasta la madrugada, pero el tiempo que Valdés salió y que volvió fueron 15 minutos. Y en esos 15 minutos se le habría detenido el reloj, Sí. 5 días y ¿A habría qué hora tenido fue- una barba ¿A qué hora fue el primer avistamiento? ¿A qué hora lo vieron aparecer? en la madrugada, pues como a las 4 de la mañana. madrugada más o menos. Ya, este tipo sale, supongamos que hayan estado 15 minutos dándose vuelta ahí, pillándose la cola, y lo que me parece muy absurdo. Démosle 15 minutos, ¿ya? Más los 15 minutos en que se lo llevan y 15 minutos en que lo devuelvan, ¿ya? O sea, pongámosle que haya pasado máximo, si le va a dar mucho tiempo, 1 hora entre que lo vieron, la abducción y lo devuelven. Y durante 1 hora más se quedan ahí y no hacen nada. Bueno, aquí hay un antecedente que es bien importante con respecto al asunto de la barba. Porque Valdés cuenta en un principio, ¿cierto?, que a él le creció esta barba. Y que la barba la tenía poco menos que su bigote, que era bastante abundante. Pero él dice de que después del caso, no especifica cuándo, que eso habría que tratar de consultárselo, es que él dice, yo hice una prueba, me afeité y después dejé de afeitarme durante 5 días. Y cuando me toqué la barba, apenas asomaba, con la punta de mi yema, dice, la topaba. Entonces, la barba que a él le habría crecido en este supuesto rapto, habría sido una barba de más cantidad de días, y no correspondería a 5 días. A ver, Y él agrega otro dato, dice de que en la zona de Putre, Ajá. cuesta mucho que crezca la barba, cuesta más que estar a nivel del mar, por el frío que hace, por el frío ambiente. Recuerda que ellos están en ambientes de 15 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, depende la... Yo, hasta donde sé, eso es un mito. Yo he estado en el altiplano y la barba me ha crecido y he estado, o sea, muchos días, he estado, o sea, semanas en el altiplano, más de 3.500 metros de altura, y la barba te crece exactamente como te crece en cualquier otra parte. Bueno, eso lo dice el mismo Valdés, dice que la barba cuesta que crezca en altura, o sea, no. en esa zona por lo menos. Que yo sepa no, y menos, y yo estaba en Putre, o sea, y te tienes que afectar igual como con la absoluta y total normalidad de todos los días, ni te crece más ni te crece menos. Mira, en la entrevista que le hace a Burleme, Patricio, que le hace a Valdés, que está aquí en la página 78 de este libro, con respecto a una pregunta que le hace a Burleme, pero le dice, pero la barba y el reloj, le dice, y Valdés le responde, la barba la tenía desde hacía días, nadie me controló cuando salí del cuartel a realizar esa guardia, y si me controlaron no se dieron cuenta, porque era una barba no tan larga,
la podía tocar con la yema de mis dedos. Y agrega, y es muy importante este punto, además, ese día el turno de guardia de la caballeriza no me correspondía. ¿Ya? No me correspondía. Ya. A mí, sino a otro. Entre paréntesis, le correspondía al cabo Ramón Roca Briceño, que era otro cabo que estaba ahí. A él le correspondía, pero a continuación agrega. Y es por eso que no me había afeitado. Se suponía que ese fin de semana me tocaba bajar de Franco a Arica. ¿Qué día era? Era día domingo, acuérdate. Domingo. Claro, en la madrugada, claro, en la madrugada del domingo. Ya, o sea, es posible que efectivamente él no se afectó porque voy a bajar y lo haya mandado el día sábado. Claro, y esto después confirmado por Ramón Roca, porque dice de que como castigo por haber llegado tarde a una formación o algo así, es que se le castigó y por eso, digamos, se le colocó como guardia del lugar. Sí, correcto. ¿Te fijas? Entonces, el Roca reafirma lo que dice Valdés, de que a él le tocaba Franco y que simplemente él por eso no se había afectado nada, pero a última hora le dicen, no, tú tenés que hacer la guardia allá y por lo tanto vaya a reemplazar a Roca y él se va a cargo de la patrulla, porque además la patrulla militar no eran sus hombres. Ya. Eran los hombres que les correspondían a Roca. Roca era el que trabajaba con ellos. Ajá. Pero sin embargo Valdés se va con este grupo. Ya, a ver, Betito nos decía que lo de la barba fue verídico, no hay nadie que lo desmienta y eso es muy misterioso. No es verídico. Espera. Betito dice que la barba habría sido como de 15 días. Bueno, eso ya, según el propio testimonio de Valdés, es mentira. Lo de la barba jamás le creció, según él relata. Según lo que relatan los soldados, y ya vamos a llegar a ese punto en algún momento, es que sí efectivamente le creció la barba. Yo creo que, escuchando el relato que hace en la entrevista que presenta Burleme y que está en YouTube también, cuando él dice yo salto y yo mismo me toco la cara, dice el cabo Valdés, y les digo, miren cómo me creció la barba, miren, ha pasado mucho tiempo, parece. Y ahí ellos... Claro, pero eso soldados, no es así tampoco. Los soldados le dicen, sí, mire cómo le creció la barba. A ver, ese es el relato que hace Valdés en una entrevista grabada por Abu Leme y que está en YouTube. Por eso te digo que aquí han habido muchas contradicciones. Ya vamos a ver el por qué y quién es el que dice que él tiene la barba y que tiene el reloj, porque ni siquiera los soldados fueron los que se dieron cuenta de que el reloj está cambiado de fecha y nada de eso. No, ellos lo dicen, y esto es muy curioso porque tiene que ver con las veces que hemos analizado lo que es el ser testigo de un hecho y el cómo va cambiando el relato en la medida que te van influenciando con datos externos. Pero te puedo decir con seguridad que no fueron ellos. Ellos dicen, en su relato, aparece con barba y además el reloj se le había adelantado ya vamos a llegar a eso, porque esta es una parte muy interesante. No me consta, y eso tiene que ver con el relato de las personas cuando son testigos de algo, que ellos ven, por ejemplo, ven una persona y ven un auto que viene y lo atropella. Estando ahí, escuchan que llega Carabineros. O sea, son testigos de la llegada de Carabineros, se junta otra gente, alguien dice, oye, ¿viste si venía caminando en zigzag? Venía curado. Sí, pero parece que no venía curado, parece que lo habían apuñalado. Y parece que tenía sangre de antes. Bla, bla, bla. Llegan los periodistas, le preguntan al tipo, ¿qué es lo que pasó? Y dice, no, parece que el gallo venía curado y se mueve para allá. Y él empieza a aportar lo que escuchó, no lo que vio, lo que escuchó lo empieza a sumar a su propio testimonio. Y a mí me da la impresión, escuchando el relato de los soldados, que fue lo del reloj y la barba es más influenciado por que un relato de testigo puro. Sí, ahí va, a ese punto vamos a llegar. Pero quiero decirte algo que para mí es importante. Yo creo que Valdés hoy día está diciendo la verdad, en mi apreciación personal. ¿Por qué? Porque él hoy día es pastor evangélico. ¿Él siempre ha sido evangélico? No siempre, en un principio era católico, pero muy creyente. Ya. Y él se vuelve evangélico cuando tuvo problemas su hija de salud y se adhirió a la iglesia evangélica. ¿Ya? Pero sin embargo, creo que lo que Valdés quiere
él por ser pastor, por una cosa bien de ¿cómo te dijera yo? No porque él sea evangélico, sino que al ser un hombre de Dios, un hombre creyente, él debe decir, y siente como moral, que tiene que decir la verdad. Y yo creo que él es lo que está haciendo hoy en día. Él está diciendo cómo pasaron las cosas en ese tiempo. Y resulta de que muchas cosas que están alrededor de este caso avalan lo que Valdés dice. No lo contradicen. ¿Te fijas? Correcto. A ver, y fíjate que en prensa evangélica es que si nosotros nos detenemos en cada una de las preguntas, no vamos a avanzar mucho en el caso, y creo que hay cosas importantes que tenemos que ver. Pero podemos contestarle. ¿Quién es el que pregunta ahora? No, Ratón González nos hace mención a un tema que no hemos mencionado, que no hemos dicho, y que tiene que ver con las regresiones. Bueno, él empezó a buscar fama, fue al programa de Pedro Arcuro, lo menciona, y que mientras más invento le ponía, más mentía, bueno, y más ganaba. Yo personalmente no sé si ganó tanta plata este tipo, ya lo vamos a ver excepto más lo de adelante. Carcuro, porque si en realidad, yo soy súper honesto y por eso tengo ciertas dudas sobre la conducta de Valdés. Si a mí me abducen, si ya el año 77 había venido de todo el planeta a entrevistarlo, y él no daba entrevistas todavía, o sea, hasta el año 80 y tanto, o sea, habían pasado varios años sin hablar, y lo estaban buscando de todos los países, bueno, eran tiempos diferentes, pero en ese momento lo mejor que podía haber hecho era haber renunciado al ejército y haberse dedicado a recorrer el mundo, todas las capitales del mundo, contando su experiencia de abducido. Si fuese así, yo te digo, este gallo se hizo millonario, como el Conrado Malanga o como un montón de otros tipos que son ufólogos y que recorren el mundo y que cobran una millonada, y tú tienes que pagar una entrada de 100.000, 200.000 pesos para poder estar en el taller donde él te enseña cómo ver ovnis o lo que sea, y esos tipos sí que lucran. Pero el cabo Valdés se retira del ejército. Sí, muy posterior, y después de eso da la entrevista a Pedro Carcuro, y que le pagan, que no es un precio demasiado, o sea, piensa en la Argandoña y piensa en el cabo Valdés, más importante evidentemente, más importante cualquiera, y que le pagan 8 millones nomás, entonces que haya sido la plata lo que mueve a Valdés. Bueno, no, yo creo que no. les voy a pedir, en honor al tiempo que tenemos, poco tiempo, y nos quedan solamente 2 programas, este y el próximo, para que alcancemos a terminar con el caso Valdés, es que podamos avanzar en esto. ¿En qué Porque por ejemplo, en la entrevista que tuvo con Patricio Bañado en el programa Omni, Raúl Salinas dice que Valdés se habría afeitado en las pesebreras, no habría venido afeitado de allá, y dice que le pidió que le calentara el agua y que con un espejito se habría rasurado, y enfatiza que tenía la barba bastante larga. Efectivamente, y él se afeitó ahí. Ya, primero, no sabemos si lo afeitó, él dice que lo afeitó, pero hay una cosa que dice acá... Le prestó la... Sí, pero aquí hay una cosa que dice que es bastante fundamental, enfatiza que tenía la barba, que coincide con Valdés, que también dice que tenía la barba. O sea, ya tenemos 2 personas ahí mismo que están diciendo que Valdés tenía la barba cuando vino a hacer la patrulla. Sí, claro. Y en la revista Prensa Evangélica dice: nunca sentí ni menos vi que me haya crecido barba. ¿Por qué? Porque la tenía. En entrevista con Patricio Bañado para el programa Omni, Raúl Salinas dice que se habría afeitado las pesebreras, y ese es un dato importante. Es un dato importante, ¿por qué? Porque quiere decir de que lo que está diciendo Valdés, que cuando él salió del regimiento, nadie lo controló, que él ya tenía la barba porque él se iba de Franco. Sí, claro. O sea, Salinas está reafirmando lo que Valdés dice. Claro, que salió sin afeitarse. Claro. Sí. Ahora, en la entrevista... Salinas es el que dice que le prestó la máquina para que se afeitara antes. No, dice que él lo afeitó, él le pidió que él lo afeitara. Ah. Salinas lo habría afeitado a Valdés. Yo tenía entendido que solamente le había prestado la máquina, pero da lo mismo, el hecho es que Valdés, ¿cuándo se afeita? ¿Antes o después? Se supone que después cuando está en las pesebreras se afeita. ¿Al otro día? No sé si al otro día, pero se supone que ellos estaban desde el día sábado cumpliendo esta guardia. Entonces él dice que Valdés le pidió que lo afeitara y que le pidió que calentara agüita y que con un espejo chico que tenían él lo afeitó, y enfatiza de que su barba era abundante. Eso lo dice Salinas.
Raúl Salinas. Ya, sí, correcto. Entonces no es un dato menor. Ahora, en la entrevista que hace Patricia Burleme, que está aquí en la página 178 de este libro, para los que los tienen a mano ahí lo puedan ver, ¿ya? Hace referencia sobre su subalterno, ¿cierto?, con respecto a la barba. Dice, entonces me toqué la cara, yo mismo, y dije, en una profunda exclamación que según él había dicho, yo mismo le dije, mire, tengo una barba crecida. Eso sale en la página 103. Y en consecuencia, en otros párrafos se indica que fue Pedro Araneda quien se dio cuenta de la bárbara, o sea, de la barba. Ya. En la página 178 dice que fue Pedro Araneda quien se dio cuenta de la barba. Y que en la página 103, ¿cierto?, él habría dicho que tenía la barba. Entonces aquí ya hay una contradicción. Y yo creo que sí fue Pedro Araneda, porque ya lo vamos a ver. ¿Se dio cuenta de la barba? Mira, resulta que Pedro Araneda es un personaje clave en este caso. Porque Pedro Araneda era un tipo que era corresponsal del diario La Estrella. Recuerda que el diario La Estrella fue el primero en dar la información. Ah, sí, obvio. Sí. Segundo, sí. Pedro Araneda era un ceramista que era profesor, hacía clases de cerámica en el colegio de ahí, era profesor. Y era amigo de Valdés. Y resulta de que era un tipo muy aficionado a la investigación ovni. Pero Darosh lo califica como una persona dada a la fantasía, a inventar cosas. ¿Ya? Cosa que también si lo está diciendo Darosh, y Darosh lo conocía bastante bien porque se hicieron amigos con Pedro Araneda, precisamente porque Araneda comenzó a mandar casos de ovni al diario La Estrella, y del diario La Estrella mandaron a Darosh y a otro periodista a la zona de Putre, y ahí conocieron a Pedro Araneda, y Pedro Araneda les contaba casos que habían ocurrido en toda esta zona desde hacía mucho tiempo. ¿Te fijas? Entonces creo que es un personaje clave en esto. Además, fíjate que hay un hecho no menor de que cuando la patrulla, cuando se supone que en la mañana, como a las 6 de la mañana, cuando Valdés se supone que sale a buscar una supuesta ayuda, no llega a su cuartel, sino que llega primero a la casa de Araneda. Va a buscar a Pedro Araneda, conversa con él, y de ahí se van al regimiento. A buscar a otro soldado de apellido Flores, que no me acuerdo cuál era el grado de él, ya lo vamos a encontrar, y con ellos se van, llevan un carro como ambulancia para ir a ayudar a los soldados, pero resulta que Valdés no se quiere ir en el vehículo y se va a pie con Araneda conversando todo el camino sobre el caso, cosa que me llama mucho la atención porque se supone que él estaba en un estado como bastante alterado, digamos. Entonces tener la tranquilidad después de irse caminando 4 kilómetros hasta donde estaban los soldados me parece bastante raro. Sí, el tema es que ahí se mete un tercero en una situación en que la lógica dice que Valdés debió haber sido, primero trasladado al regimiento, haber dado toda la explicación ahí y después haberse contactado con esta gente. Y eso a mí no me queda claro. En la mañana viene este tipo en shock, ¿ya? Lo reaniman. Esperan hasta las 6 de la mañana que se vea el objeto, esperan que termine su guardia y se van. Claro, la guardia se supone que terminaba a las 8. ¿Ya? O sea, ¿estuvieron hasta las 8 de la mañana? De hecho no, de hecho se va Valdés. Es que esto es muy extraño, porque se supone que Valdés pide que le ensillen su caballo para ir a buscar ayuda. Va a buscar ayuda, se va primero a la casa de Araneda. Se van desde la casa de Araneda, se van al regimiento. Y de ahí se van en una especie de vehículo a buscar a los soldados, pero ya Valdés y Araneda se van a pie. Ya no se va, deja el caballo allá y no se van al vehículo. En consecuencia que los otros se iban en el vehículo y él se va a pie con Araneda los 4 kilómetros
hasta Pampayúscuma, cosa que me parece bastante raro. Pero para concluir este asunto de la barba, en la entrevista hecha el 2002, le dice Valdés, dice, aquí viene el meollo del asunto. Hacía más o menos una semana que yo había logrado escabullir los controles del cuartel, porque éramos tan pocos, éramos como la familia, y el oficial al mando estaba en Arica, y los dos suboficiales estaban ocupados en muchas otras cosas, y todos éramos amigos y conocidos, dice, y agrega, entonces yo logré escabullirme esa semana de no afeitarme, habiendo bajado la semana anterior de Franco a Arica. Por lo tanto, llevaba varios días sin afeitarme y ese fin de semana no me correspondía guardia. O sea, está bastante claro lo que Valdés dice. No, está claro, usted estaba con barba. Estaba con barba, sin duda. A ver, a mí la única duda que tengo es que yo había escuchado que la afeitada fue antes del encuentro. Fíjate con el que él agrega, dice, por eso no me preocupó mayormente el no afeitarme. Podía pasar coladito, la afeitada, y el domingo que venía podía afeitarme y aparecer el día lunes sin problema. ¿Te fijas? Sí, claro. Entonces, dadas las circunstancias... Pero cuando lo afeitan o cuando le prestan la máquina de afeitar, ¿fue antes o después? Antes del hecho, se supone. Se supone que este habría sido en el transcurso en que ellos llegan a Pampayúscuma y en que ocurre el hecho. Entre ese trecho, él se afeita. Pide que lo afeite. Según él. Ahora, eso es una de las cosas que está, obviamente, en total contradicción con todo lo que estamos conversando. Jofre dice, yo tengo una entrevista en cassette de lo que le pasó a Raúl Salinas. ¿Quién es Raúl Salinas en este caso? Raúl Salinas, el que afeitó a... El que lo afeitó. Claro. Ya, si tienes más datos, Jofre, coméntalo porque mientras más datos tú te vas dando cuenta que hay cosas demasiado extrañas. A mí lo que más me llama la atención son las reacciones. El haberse quedado, sucede con un ovni que hace que los tipos se tienen de rodillas a rezar. O sea, una cosa increíblemente. Esperan hasta la mañana, hasta que termine la guardia, se toman un cafecito, se van. No me da una impresión de urgencia, de emergencia, de mandar a... Bueno, se supone que entre que ocurrió el caso, que fue a las 4 de la mañana, y las 6 de la mañana ellos tuvieron un estado de vigilia, digamos. Sí, mirando el ovni. Claro, estaban ahí, algunos estaban mirando, otros dicen que no, que estaban en un estado de somnolencia, que habrían incluso dormitado un poco. Aún no hay un acuerdo real en eso, digamos, hay cierta contradicción entre los mismos miembros de la patrulla. Ahora, lo otro es que uno cuando parte de todos estos antecedentes que están con respecto a la barba, lo que dice Valdés tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido en el punto en que él no le correspondía a su guardia, él estaba de Franco. Ajá. Además agrega que todos eran amigos ahí y que los de rango mayor no estaban ahí, sino que estaban en Arica. O sea, se daban todas las condiciones para que él estuviera la barba, y de hecho no me cabe duda que la tenía al momento de que ocurrieran estos hechos. Ya, el Jofre nos está dando algunos datos de esta entrevista, que fue de un programa de Patricio Varela. ¿Cómo se llama ese programa que era extraordinariamente bueno, que alimentó mi infancia? Conversando en la noche, Conversando en la noche, cuando yo era chico pero extraordinario, era extraordinario. Yo no sé hasta qué año duró ese programa. Sería pero un aporte fantástico que Jofre nos hiciera llegar un cassette con la grabación para poder escucharla. Pero ¿qué es lo que nos dice él? Ya vamos para allá, porque lo está escribiendo ahí. Nos está escribiendo los antecedentes. Bueno, ya tenemos 2 puntos desmitificados. Primero, barba. Tenía arma, era una patrulla y tenía barba. Ya. El otro punto que es realmente importante y relevante en este caso es el del reloj, porque el reloj en el fondo nos va a dar el testimonio de que se habría adelantado, ¿cierto?, en 5 días, y por lo tanto esta barba y toda esta aducción estaría en torno a este adelantamiento del reloj. Ya. Porque el reloj estaría demostrando que él habría estado 5 días abducido y que para él solamente pasaron 15 minutos. ¿Ya? Sí, claro. Entonces el asunto del reloj me parece que es importante. Esta foto que estamos viendo del reloj, ¿ese es el reloj? ¿Ese es el tipo de reloj? ¿O es un reloj de...? No, ese se supone que es el reloj
que se le vio a Valdés durante la entrevista que le hizo a Honorato. Ah, ¿y sería el mismo reloj que se le adelantó? No, lo que pasa es que aquí yo creo que hay una cosa bastante rara. A ver, este reloj con cualquier energía electromagnética se vuelve loco. No, pero de todas maneras... Tú lo acercas a un pero imán escúchame lo y siguiente. murió. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este reloj, este es un cronógrafo, habría llegado a la zona franca. O sea, no, en realidad lo que pasa es que este reloj se habría fabricado y habría salido a la venta en Estados Unidos a mediados del mes de abril. ¿Ya? A mediados del mes de abril. ¿Ya? O sea, si es a mediados del mes de abril, son más o menos el día 15 o 16. ¿Ya? Y el caso ocurrió el día 25. O sea, el reloj habría salido a la venta solamente hacía 10 días. En Estados Unidos. Claro, pero se supone que como estaba la zona franca, el reloj habría llegado a la zona franca. ¿Ya? Un reloj que es bastante caro, pero suponiendo que tuviera el alcance de Valdés, ese reloj, él lo habría comprado en la zona franca y lo habría andado trayendo. ¿Ya? No. Y ese reloj lo habría andado trayendo cuando le dio la entrevista a Honorato. ¿Y sería el mismo reloj de la abducción? No. Por eso ahí vamos a explicar. Patricio Burle me dice que lo más probable es que el reloj que tuviera Valdés durante la entrevista que le hizo Honorato haya sido el reloj que estaba durante este secuestro. Por eso te digo, ¿el reloj de la entrevista de Honorato sería el mismo de la abducción? No. ¿Cómo no? No. Tenía otro Por eso, reloj. ahí vamos a ir desmembrando esto. Según la información disponible, cuando el cabo se disponía a volver a Putre, se habría percatado de un fenómeno de su reloj digital. Este se habría adelantado del día 25 al día 30 de abril y se habría detenido a las 4:30 al momento de su reaparición. Ya. ¿En qué momento él se da cuenta del reloj? ¿Qué hora era? Aquí dice que según la información disponible, él se habría dado cuenta. Ya. Pero Valdés dice que no. Y por otros relatos también, yo creo que no. Él no se dio cuenta que su reloj estaba adelantado. Otra persona se dio cuenta. Dice, lo primero que se informa es que el reloj se habría examinado en la unidad. Primero, ¿en cuál unidad? Supongamos que en el regimiento. Sí, claro. Que fue puesta a la hora correcta, reiniciando su marcha normal. ¿Por quién? ¿Y por qué? Se supone que es un reloj que está involucrado en algo tan importante, no podría haber sido manipulado. Ya. ¿Ya? Primero, Valdés afirma que el reloj no era digital, y además que estaba malo. Que no era digital. Y que el reloj estaba malo. Ya. Y en otra entrevista con Pedro Carcuro dice que alguien que no recuerda le pidió el reloj, haciendo énfasis en que nadie se lo devolvió. Nada. Dice que se acuerda de la marca, pero no la menciona en esta entrevista con Pedro Carcuro. Sí, claro, no le da mayor importancia. O sea, y en la conversación que dice que tiene con Abul Leme, respondiendo a una pregunta al respecto, le dice: el reloj no era digital, era de cuerda y de marca Omega, y lo tenía malo desde antes. Eso le dice Valdés, le dice a... Ya, estamos pasados. Le dice a Abul Leme, Valdés. Eso está en la página 82. ¿Tenemos la foto de ese reloj, ¿no? Del tipo Omega. Sí, ¿Del Omega? No, del Omega no. Porque tenemos un Casio. No. Ya, no. Y por eso te decía, ese reloj el que vimos, claro. el reloj Casio. No, es que lo que pasa es que un imán y el que sale ahí es un Seiko, cronógrafo. Un Seiko. Claro, porque Abul Leme dice de que el Seiko que andaba trayendo Valdés durante la entrevista con Honorato era el reloj que estaba en el supuesto rapto. Una pausa porque ya nos vamos a tener que despedir, pero para contarte lo que dice Jofré. Dice que lo sacó un programa de Patricio Varela en los años 99 o 2000,
donde el cabo Valdés había sido hipnotizado por Mario Duzuel, un chileno que se dedica a las abducciones. Dentro de esa hipnosis recaba datos sobre los 15 minutos perdidos. Betito pregunta qué dijo y dice, por ejemplo, Raúl Salina decía que vieron a 15 seres en el sitial, dice, o algo así. O sea, ahí ya nos estamos metiendo... No, claro, el caso, como todos los casos ovnis, ¿qué es lo que pasa? Mutan. Van transformándose en cosas que originalmente... Mira, en una entrevista a Burleme, Valdés reitera lo dicho del reloj que estaba malo, usando el apelativo de Charcha. Le dice que era un reloj Charcha. Ya. Y dice que no era Omega, agregando que tenía muchas cosas. Se expresa diciendo como que era un reloj de astronauta, ¿ya? Y que tenía un cuadradito con el calendario, pero insiste que ya hacía varios días que no funcionaba. Ya. ¿Ya? Pero si no funcionaba, en lugar de adelantarse, habría quedado atrasado, ¿no? Y Pedro Salinas, que es otro de los testigos del caso, que siempre da la entrevista, dice que el reloj de Valdés se retrasó y no que se adelantó. Ah. O sea, ahí ya tenemos... un antecedente en contra del reloj. Exactamente. Ya. Y después Salinas, en alusión a la forma, dijo, era un reloj negrito, cuadradito, con alarma que tenía un calendario abajo, pero enfatiza que el reloj era de Juan Reyes, o sea, no era de Valdés. Valdés dice que el reloj no era de él, que el reloj era de Juan Reyes, ya que Valdés no tenía reloj, pero se lo habrían prestado para ver la hora de cambio de vigilancia. Y agrega que era un reloj de cuarzo marca Citizen. O sea, aquí ya estamos hablando de 3 marcas en el posible reloj que habría usado Valdés, ¿ya? Eso del reloj Citizen y todo eso que dice Pedro Salinas está en la página 214 y 215 del libro de Aburleme también. El señor Aburleme en su libro afirma que las únicas imágenes que posee del reloj en cuestión son los fotogramas del programa de la entrevista a Pablo Norato, realizada el 18 de mayo del 77, sí, claro, en el que el señor Aburleme dice ver claramente un reloj digital. En la página, eso lo dice en la página 265. Al respecto podemos decir que esta entrevista fue realizada 25 días después del caso, por lo cual si estuviera con ese reloj en la entrevista, no da pie para pensar, cierto, que fuera el mismo que portaba Valdés el día del suceso. Bueno, hay un tema que tiene que ver también con la manera en que se abordan los casos. La entrevista que le hace Canal 13 Honorato es bastante debilucha. Oye, pero fíjate, pero fíjate una cosa, a Burleme le dice a Valdés y le muestra la entrevista y le muestra el reloj que está en la entrevista. A lo que Valdés le dice que lo reconoció como suyo, el reloj que estaba en la entrevista, pero enfatizó que no era el reloj que llevaba la noche de los sucesos, agregando que el reloj se lo había prestado un amigo. Ya. O sea, ahí me da más sentido el hecho de que tuviese su reloj malo. Chuta, está malo mi reloj, alguien tiene, sí, se lo pasa, lo ocupa y ya. Entonces ese reloj le pertenece a otro y ese otro debería haberlo guardado, tenido, mantenido. Bueno, a Burleme se dio el trabajo de averiguar sobre este tipo de reloj que aparecía en esta imagen y logró que era el reloj que se muestra que nosotros hemos estado mostrando, que es un Seiko Quartz LC Chronograph. Ya. Y que este aparato estaba en el mercado chileno a mediados de abril del 1977. Ya. O sea, 10 días antes del caso. Por lo tanto, si era este reloj, no podría haber estado malo. Y Valdés, no, es que una cosa es lo que tú me estás diciendo, que tal vez por la presencia de un campo magnético o algo se podría haber echado a perder el reloj. Sí, claro. Pero el reloj, Valdés dice que él tenía un reloj, pero que el reloj estaba malo. Te insisto, por eso te digo, o sea, yo le creo a Valdés tenía un reloj que estaba malo, que era su reloj. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde viene el cuento del otro reloj que es Seiko y toda la otra familia? No, el otro viene porque a Burleme al verlo en la entrevista, y ya si... No, pero, a ver, él dice, mi reloj se adelantó 5 días. Claro. ¿Qué reloj era ese? ¿El suyo o el que le prestaron? El que le prestaron, si él no tenía reloj. Ya, y ese que le prestaron, ¿dónde diablos quedó? No, eso no se sabe. Dice que alguien le pidió el reloj y nunca más se supo del reloj. Después, en otra parte, dice que el reloj fue llevado a la unidad. No, tampoco menciona qué unidad. Y que el reloj lo habrían examinado y lo habrían puesto en marcha.
Ya. Cosa que también me parece muy raro. Es raro. Bueno, no nos queda nada de programa, así que ¿cuál video nos queda? ¿Cuál entrevista nos queda? ¿Y la de Carcuro o la otra? A ver, veamos uno de los videos que tenemos. Antes de despedirnos, vemos ese video y comenzamos a despedirnos. Estoy exactamente en el lugar donde hace 25 años, aquí en este lugar, viví una experiencia paranormal, una experiencia que me marcó hasta el día de hoy. Yo me encontraba con mis hombres dentro de la pirca, conversando, tomando café y haciendo algunas actividades, fumando, en ese tiempo fumaba, exactamente, ahora no lo hago, que le hace a y conversando de muchas cosas. Cuando uno de mis hombres Valdés, me avisa a mí afuera claro, que es parte viene de bajando algo no es la entrevista completa. de arriba. Yo me acerco a él, camino en la noche, no sabía mucho, y logro ver que su mano indica al cielo y veo como una estrella, como un meteorito que viene bajando, y este meteorito baja y se posa detrás de esos tres montecitos que se ven arriba, ese monte grande, esa montaña hay 3 lomitas, detrás de ese monte se posa sin hacer ruido, pero queda un destello grande hacia arriba. Seguidamente yo intento ir a buscar, y estoy resumiendo esta historia realmente, yo ordeno ensillar un caballo para poder ir a ver qué ocurre allá atrás, cuando otro soldado, estando yo de espalda, me avisa que al frente de nosotros nos encontramos con otro objeto que logro ver. Yo pues instintivamente me suelto y salgo hacia afuera, como hacia la luz, pero de inmediato me doy una vuelta, salgo por la puerta de la pirca que ahora estamos simulando y me doy una vuelta hacia atrás por la pirca que voy siguiendo ahora. Aquí hay una muralla en este sector, aquí hay otra muralla. Yo doy la vuelta acá y aquí viene lo increíble de la historia, Patricio. Yo corro y salgo rápidamente, salgo donde yo estoy, ¿no es cierto? Y corro, y antes de entrar a la pirca hay un montón de piedras, yo subo las piedras, salto y llego de un salto y me presento ante ellos. Entonces yo me tomo la cara y yo mismo digo, yo mismo fue el que dije, miren, tengo la barba crecida. Sí, mi cabo, y ellos siguieron con el cuento, no con el cuento, siguieron, en realidad mi cabo, usted tiene la barba larga, usted se afectó ayer. La verdad, Tita, se libre, pero hasta el día de hoy, esa verdad no ha sido contada veramente. Ahí está la promoción a la noche de Patricio Burleme y la portada del libro. Y me queda claro que él mismo reconoce que mintió, pero ahí hay una cosa que yo creo que lo vamos a tener que ver la próxima semana y además verlo si estamos aquí con Patricio Burleme para que nos cuente de primera mano que tú tienes una luz que te asusta, que hace que todos se tomen de los brazos y recen, que él haga que sus soldados tomen las armas. Y cuando se acerca la luz se le ocurre hacer un chiste, sí, saltar sobre ellos y bueno, eso a mí a mí me llamó mucho la atención. O sea, si fuera una luz en el horizonte y todos se asustan, pero fíjate que cuco, ya puede ser, que no es la primera vez que él hace eso. De hecho, siempre Valdés andaba bromeando. Y lo dice otro compañero de ellos, que él en situaciones extremas siempre andaba bromeando. Así que no me sorprende eso que Valdés haya hecho esa broma en ese instante. Y de hecho tiene mucho sentido, digamos, el que él haya ido detrás de esta pirca, que fue a orinar, que se puso a mirar por un hoyo a su subalterno para ver cómo estaban reaccionando, y finalmente en este montoncito de piedras que había ahí a la entrada de la pirca, él salta, toma impulso y cae a la entrada ahí, en donde los soldados lo van a tomar porque él está como tambaleándose, ¿te fijas? Y lo llevan a la fogata. Incluso él dice que se va a agarrar a uno de los soldados y el soldado le hace como el quite, se hace para atrás y todos los soldados se hacen para atrás. Te insisto, la broma es buena, pero la oportunidad
y los antecedentes anteriores no me cuadran con una broma. Te insisto, si hubiesen visto una luz que se paseaba para allá y para acá durante mucho rato y estaban ahí sin sentir miedo, o sea, sin tener que haber llegado a rezar, sin haber tenido que llegar a tomar las armas, sin todo el preámbulo anterior, sí te creo. O sea, en cualquier fogata scout alguien puede hacer eso, claro, ¿ya? Y contar el chiste y que todo el mundo se ría después. Pero si tú estás frente a una luz que se posa allá y viene y está a 600 metros, los ilumina a todos y se ponen a rezar y sacan las armas, es porque estaban en un estado exaltado. Y este tipo va y les hace una broma, no me calza, o sea, de verdad no me calza. Bueno, por eso hoy día Valdés tiene otra versión del caso. Por eso que el caso, yo no estoy diciendo que no haya sido, lo que yo estoy diciendo es que tiene demasiadas contradicciones, que tiene muchas contradicciones. No, lo dejamos para la próxima semana. Pero sí podemos decir, por ejemplo, que Abuleme dice en el libro, ¿cierto?, que si el reloj estaba malo, este debería indicar una fecha anterior y no posterior. Claro. Y fíjate que esto que dice Abuleme coincide con la narración que hace Salinas. Salinas dice que el reloj estaba malo y que estaba retrasado y no adelantado cuando ellos lo van a ver, ¿te acuerdas? Entonces creo que estos puntos son importantes. Por lo tanto, dadas todas estas contradicciones de no conocer la marca del reloj, no saber si estaba bueno o malo, no saber si realmente fue examinado o dónde está el reloj, siendo una evidencia importante del caso, creo que es una cosa que está absolutamente desvirtuada como evidencia de este caso. Efectivamente, bueno, ya es la hora. Pero fíjate que nos faltaron varias cosas. Porque no, fíjate, falta más, por eso vamos a ir la próxima semana. Pero fíjate que hay una cosa importante que la voy a dejar como para que nuestros televidentes, ¿cierto?, nuestras personas que nos siguen y están imbuidas en esta conversación, hay una evidencia física, un trozo de metal que fue encontrado, se supone, en el lugar del aterrizaje del ovni. Así que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque y vamos a dejar para la próxima semana también para conocer este personaje, quién es Pedro Araneda y de qué forma influyó en el caso, y créeme que lo influyó de una manera gravitante. O sea, tú dices que él es el inventor del... Absolutamente. Yo creo que Araneda, entre la broma que hizo Valdés, que finalmente no pudo retractarse porque ya estaba todo involucrado el ejército, entre eso y el manejo que tenía del fenómeno ovni, dadas las conversaciones que de hecho, por ejemplo, la patrulla completa, en vez de irse al regimiento esa mañana, se fueron todos a tomar desayuno a la casa de Araneda. ¿Cómo? Y después los soldados se fueron al regimiento y dejaron a Valdés en la casa de Araneda todo el día. O sea, ¿cómo? Entonces, estas cosas hacen dudar de que el caso haya sido una abducción. La luz la pudieron haber visto, incluso puede haber sido cualquier luz, no necesariamente un platillo volador, un aparato. Hay una luz presente ahí. Y de hecho tiene mucha coincidencia con unos casos que se examinaron, que fueron examinados por el profesor Vera en la 8ª región, en donde se produjeron fenómenos muy parecidos al que observó Valdés, y tiene una explicación física. Sí, natural. David Aroena dice, tiene una duda, se supone que si uno avanza a velocidades cercanas a la luz, el tiempo no debería avanzar, en el caso de que Valdés viajara en un ovni. Yo le contesto si es que viajaron a la velocidad de la luz o cercana. No, o sea, pero eso ya es una especulación. Claro, tendríamos que empezar a especular si es que, supuestamente, entró a una nave, esa nave se lo llevó a un lugar y después volvió. De eso no hay ningún antecedente, ninguna parte de la... No. Tenemos que ver lo que fueron, y eso lo vamos a ver también en el próximo programa, qué pasó con las regresiones, cuáles fueron los testimonios. Así que, Jofre, si nos puedes hacer llegar esa entrevista donde hay un testimonio sobre las abducciones, sería espectacular para analizarlo y ver qué es lo que contó en algún momento Valdés y los testigos de lo que ocurrió durante el desaparecimiento de Valdés, de estos 15 minutos. Pero Valdés dice que él nunca fue sometido a una regresión, salvo algo que habrían hecho, digamos, en la zona de Punta Arenas mucho tiempo muy posterior.
pero antes de eso no hay indicio, digamos, de que se haya realizado alguna... Claro, en el programa de PEAPA, que es del año 90 y algo, claro, él dice que sí estaba trabajando con regresiones. Claro, pero no esas regresiones no son las que se hicieron, digamos, las que habría hecho Duzuel. Esas son las pocas claridades que existen en este caso, que para mí lo más importante, insisto, creo que lo más importante de este tema es como algo que se puede transformar en un tremendo tema. Así es. Manejado pero muy bien por los ufólogos, y haber mantenido la línea, y haberse hecho millonario este Valdés recorriendo el mundo como lo hacen otros, contando que al final descubrió que venían de Orión y que ahora le están mandando mensajes apocalípticos, y él se pone una bata blanca encima y se hace multimillonario vendiendo esta pomada de la producción. Bueno, es que yo creo que a Valdés no simplemente se cambia de versión, cuenta otra versión. Mira, yo creo que a Valdés no le interesa esa parte, de hecho, por el hecho de ser un pastor evangélico, una persona que tiene que dar el ejemplo, una persona que tiene que hablar con la verdad, aunque que tiene que tener una moral, que yo creo que por eso él hoy día está contando, digamos, la verdad que tiene que contar. Sin embargo, hay una anécdota, fíjate, tuve a principios de semana, tuve una entrevista que me hizo el History Channel, y en esa hablé con la niña, porque me hizo unas preguntas con respecto al caso Valdés y a lo que había contado Burleme también, y el comentario fue que Valdés no accedió a la entrevista porque él cobraba. Lo que me parece bien, o sea, en realidad en algún momento tú, o sea... no, a mí me parece absolutamente bien. O sea, depende de la persona, depende de quién te vaya a entrevistar, depende de las circunstancias, pero de repente, especialmente en estos años donde... Bueno, a mí no la me pagaron, farándula así está absolutamente... Y tampoco cobré por ninguna entrevista. Pero no creo que el año 2013 va a salir este capítulo del History Channel con la parte sudamericana del fenómeno OVNI. Bueno, ahí vamos a estar, y vamos a estar la próxima semana. Yo les escribo aquí, les voy a escribir, gracias por estar ahí. Ojalá que Patricio nos esté escuchando, nos esté viendo. Sería importante tenerlo aquí para que él nos pueda aclarar varios puntos. Los puntos que yo he puesto acá en este tapete, hay varios que son sacados del propio de tu libro, y por otro lado, creo que es importante dejar claro todo esto, y si está él mejor. Así que antes de despedirme, quiero dar un saludo a toda la gente que me sigue, tanto en el Facebook, en el Twitter, en todos lados, y quiero dar un saludo especial hoy día. Tengo una persona muy querida para mí, una persona a la que quiero mucho, que está de cumpleaños mañana. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Erika. Espero que la pase súper bien, y obviamente que este saludo va con mucho cariño para ti. Y bueno, y un saludo a toda la gente que nos sigue, y espero verlos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, pues yo les recuerdo que estamos aquí en Barcaza Multiespacio, Antonia López de Bello, 0126, en el barrio de Bellavista. Tenemos público. Aquí sirven unos tragos, unas cervecitas, unos cafecitos muy ricos, algo para picar. Tenemos público. El tema es que hoy día estamos con una sola cámara, así que no la podíamos dirigir para mostrar al público que nos está viendo, pero así que cuando quieran venir, se vienen para acá, se comen algo, se toman algo, y además aprovechan de discutir con nosotros. Así que les damos nuestros queridos saludos y nos vemos el próximo martes a las 21 horas. Hasta el martes. Chaito.